Y Kike Wolf hubiera dicho, esa caprichosa hermosa que no quería entrar. Yo digo, menos mal que esa hija de puta empezó a entrar, porque si no estaba para pegarse un corchazo en los huevos. Quédate acá. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bueno, triunfo de River. El conjunto millonario acaba de derrotar a su par de Gimnasia y Esgrima de la Plata en el Estadio Monumental. Un partido que había arrancado, sinceramente, como si fuese un amistoso. Con River de festejo, tras haber ganado la Supercopa, Gimnasia haciendo pasillo al flamante campeón, obviamente, porque el derrotado no había sido ni más ni menos que Estudiantes de La Plata y parecía que no íbamos a pasar sobresaltos, sobre todo porque los primeros 10 minutos River venía manejando el control del partido a su antojo, jugando muy bien de 3/4 de cancha para adelante. De Michelis volvió a meter mano en el equipo, volvió a meter una formación inédita, esta vez con Simón en el lugar de Nacho Fernández, con Echeverri en el lugar de Barco y con Solari y Borja adelante. Lo cierto es que se veía un River muy dinámico, un River rápido, y parecía que en cualquier momento estaba por caer el gol. Sin embargo, ¿qué pasó? Que los centrales, en este caso Paulo Díaz, volvió a ser el Paulo Díaz del 2022, donde se mandaba una cagada cada 3-4 partidos y bueno, le termina regalando una pelota al delantero de Gimnasia que bien había ido a apretarlo, sin embargo una pelota que parecía sencilla, donde el defensor tenía toda la cancha de frente para poder despejarla, tirarla afuera, hacer cualquier cosa. Quiso jugar con Armani. Cuando se trató de dar vuelta, el delantero de Gimnasia lo primereó, quedó mano a mano con el arquero de River y puso el sorpresivo 1-0 en contra, que creo que dejó a todos en el Monumental atónitos y a uno que lo estaba mirando por televisión pensando también lo mismo. En algún momento lo que se me venía a la cabeza era ese dibujo animado de, no sé si era Bugs Bunny o Mickey o quién, que estaba el personaje en un botecito de madera y de repente sale un agujerito con un chorrito de agua, entonces tapabas el agujerito de agua y le salía otro de otro lado. Bueno, así parecía River, porque donde uno creía que encontraba soluciones de 3/4 de cancha para adelante, con la salida que tanto habíamos pedido de Barco y de Nacho Fernández, de repente nos encontramos con que ahora los quilombos vienen atrás y, por lo general, uno cuando ve unas cagadas de ese estilo, ¿en quién piensa? En González Pires. De hecho, yo en un momento tuve que ver la repetición porque no sabía si había sido el chileno, creí que había sido Pires, el del error, pero no. Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser que nunca se alinee todo como para que podamos tener una actuación sólida sin atenuantes, sin puntos flojos? Bueno, lo cierto es que a partir de ahí la incógnita iba a ser cómo iba a reaccionar River después de semejante error y semejante sorpresa en el resultado, porque como estaba diciendo, de ninguna manera creo que alguien podía llegar a pensar que River iba a empezar a perder ese partido por cómo el conjunto de Michelis estaba jugando. Lo cierto es que River dentro de todo mantuvo la calma, siguió jugando a lo mismo. De Michelis pedía también esa calma desde el banco de suplentes. Y River siguió yendo y encontró el empate de una jugada individual de Echeverri, que finalmente se pudo sacar esa mochila pesada que evidentemente el juvenil estaba sintiendo. Metió un verdadero golazo, un golazo que hasta nos puede hacer recordar a aquellos goles que Julián Álvarez sabía convertir a pura gambeta, apilada, velocidad y metiendo un zapatazo terrible al primer palo del arquero que, bueno, nada pudo hacer, sinceramente, el conjunto de La Plata. De hecho, hasta Madelón dijo, ¿qué querés que hagan? Sí, fue un verdadero golazo. Yo creo que sí es el Echeverri que el Manchester City vino a comprar. Y bueno, ojalá que esto le sirva al pibe para destaparse, para soltarse, porque hasta con lágrimas en los ojos después de haber convertido, creo que le demostró a todo el mundo River que el chico, a pesar de su corta edad y a pesar de tratar de disimularlo, carga con mucha presión. Y bueno, obviamente que cuando las cosas se dan, todo se hace más fácil para los protagonistas. O sea que ojalá esto para Echeverri sea otro despegue y que se pueda consolidar de a poco en la primera división en este año que le quedará para jugar en el equipo de Núñez. Lo cierto es que ya con el 1-1
se veía al equipo ya con un poco más de calma porque las cosas volvían a estar en orden. Con ese empate River se va al entretiempo y bueno, creo que no había mucho para hablar en el vestuario mientras descansaban los jugadores porque como decía, River en líneas generales había jugado un buen partido si no hubiese sido por ese error individual, blooper, llámenlo como lo quieran llamar, sinceramente creo que no había demasiado para corregir. Me gustó la dupla también de Villagra con Aliendro en la mitad de la cancha. Creo que Simón también tuvo un partido interesante, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde se conectó bien con Solari. Solari y Borja tal vez fueron los dos puntos más flojos también del equipo, porque se los veía sobre todo al colombiano bastante cansado, y creo que Solari, entre lo que hizo en el primer tiempo y lo que hizo en el segundo, creo que tiró a la mierda todas las buenas estadísticas que tenía en cuanto a su efectividad, tanto sea en los pases, en las asistencias y en los goles, porque le pegó de cualquier lado sin efectividad, porque se cansó de tirar centros a ningún lado y porque, salvo esas conexiones interesantes que tuvo con Simón, después la realidad es que el ex Colo-Colo estuvo demasiado errático y por eso que ya creo que en la segunda mitad ya venía pidiendo cambio Solari. Pero bueno, lo cierto es que en la segunda parte River siguió tratando de imponer su juego. Hay que decir que por lo menos en los primeros minutos se lo veía a Gimnasia muy cómodo. En el partido uno creía que Gimnasia había entregado un poco la posesión del balón para que River saliera y tratara de encontrarlo de contra. Así fue como Gimnasia le traía peligro a Armani, sobre todo pateando de afuera. Armani tuvo varias buenas intervenciones que por suerte pudo controlar. Y bueno, ahí ya es cuando uno empezaba a creer que el partido se podía hacer un poco cuesta arriba, sobre todo porque Borja se veía muy apagado, empezó en la segunda mitad ya directamente a caminar la cancha. Solari, como dije antes, intentaba, iba, pero no encontraba por ningún lado, entonces uno ya empezaba a ver que se necesitaban cambios. De Michelis manda la cancha a Barco primero y después mete en un tándem de cambios a Nacho Fernández, Colidio y a Fonseca. Pero antes de eso, cuando el partido ya parecía que sí se empezaba a emparejar demasiado y que a River se le empezaba a hacer más cuesta arriba porque Gimnasia cada vez empezaba a encontrar más el partido que quería jugar, aparece un zapatazo de González Pires, sí, otro jugador de River metiendo un zapatazo y resolviendo la historia para los millonarios. En este caso es el otro central, metió terrible zapatazo que se desvía en un jugador de Gimnasia y bueno, así River termina encontrando el 2-1 que ya sí traía la calma definitiva porque uno ya creía que a Gimnasia se le iba a ser demasiado complicado poder volver a igualar, aunque claro, un solo gol de diferencia y teniendo en cuenta cómo habían convertido antes, nadie se podía relajar. Yo creo que los cambios de los que me hice mención recién entraron todos muy bien, lo cual también ratifica un poco lo que se venía diciendo desde este canal, justamente, ya sea yo mismo o ustedes en los comentarios, y es que Nacho Fernández y Barco, sobre todo el ex Gimnasia Esgrima La Plata, entran mejor en los segundos tiempos con un rival ya un poco cansado a ser titular de entrada. Me parece que Nacho Fernández hizo diferencia, sobre todo con lo que terminó siendo el tercer gol de River en los pies de Colidio, un golazo también de River con muy buenas jugadas asociadas. Y uno cree que entonces por ahí el equipo titular debería ser más similar a lo que se vio hoy de entrada que a lo que veníamos viendo en las otras fechas con esos dos enlaces de Nacho Fernández y Barco. No sé sinceramente qué es lo que va a hacer de Michelis porque cuesta, cuando uno analiza los distintos partidos, entender o poder adivinar cuál es el gusto del técnico en cuanto a planteo táctico y en cuanto a jugadores. Está claro que a De Michelis, por lo menos en este año, no le gusta casarse con ningún nombre y tengo la sensación de que va a seguir probando hasta que los jugadores le demuestren física y técnicamente que pueden ser titulares. Y digo física porque creo que nuevamente en este partido se vio una gran merma en el rendimiento de muchos jugadores desde la respuesta del estado físico y por eso me parece que
como nunca, esta fecha FIFA le va a venir muy bien a River para recuperar a varios jugadores que vienen muy cansados, algunos vienen también un poco tocados de los distintos partidos y de los friccionados que fueron los mismos, y yo creo que River tiene que aprovechar estas 2 semanas para poder ponerse a punto nuevamente y así poder encarar las últimas 3 fechas de lo que sea este campeonato y ya el arranque de la Copa Libertadores que está a la vuelta de la esquina. Pero yo creo que River está pagando todavía muy caro la falta de estado físico y se ve en los últimos metros cuando hay que estar siendo más punzante. A River le está costando mucho poder presionar alto, le está costando mucho poder meter más presión sobre la salida del rival y eso es algo que si no lo empieza a mejorar lo va a terminar pagando muy caro con rivales de roce internacional, que son los que obviamente vamos a tener en la Copa. Y bueno, ni que hablar con el tema de errores boludos, como en este caso el que tuvo el chileno Díaz. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo le vas a pegar al mejor defensor del torneo? Sí, es cierto. Yo, de hecho, me acuerdo los comentarios de un suscriptor, Cristian Federico. Si estás viendo el programa, bueno, escribí después porque te doy la razón. En momentos o en algún que otro programa que había hecho donde había destacado, obviamente, la labor del chileno, que ha sido figura en gran cantidad de partidos de River, pero Cristian decía, con Paulo Díaz no podemos jugar la Copa porque Paulo Díaz por año te termina entregando 1, 2, 3 goles boludos por partido. Bueno, hoy le tengo que dar la razón. Yo pensé que todos esos errores habían quedado en el pasado, que ya no íbamos a volver a ver un gol como el que por aquel entonces nos metió Tigre, dejándonos afuera en los cuartos de final de, creo que fue alguna de estas copas de la Liga, en el Monumental. Justamente el gol lo había hecho Colidio. Pero bueno, hoy, como dije al comienzo, Paulo Díaz volvió a ser ese del año 2022 y bueno, esto enciende cierta alarma porque, como ya he dicho reiteradas veces, estos errores con rivales de otra envergadura te pueden terminar dejando afuera de una copa. Sin ir más lejos, River en el partido que te juega en el Monumental contra Inter de Porto Alegre, terminamos haciendo una falta boluda de la cual viene el gol. Los brasileños se ponen en ventaja en un partido donde River había manejado todo el trámite. El arquero de ellos había sido figura. Y ese gol, en definitiva, fue el que después nos terminó dejando afuera al tener que haber ido a los penales. Si River hubiese ganado 2-0, entonces otro hubiese sido la historia. Obviamente, esto es fútbol. Y bueno, nada se puede prever constantemente, pero llama la atención que siempre tengamos cada 2 o 3 partidos algún regalo de esta envergadura. Sobre todo porque a River casi nunca le regalan nada. A ver, hay que decir también que River está con mucha suerte porque cada vez que patea el arco siempre hay un rebote que le termina favoreciendo. Desde el año pasado, incluso hasta en el Superclásico, y este año parece que estamos corriendo por la misma suerte, ojalá siga así. Yo me acuerdo cuando Pasarela decía, hay que patear al arco porque cuando pateas al arco pasan cosas. Bueno, a River desde el año pasado y lo que va de le pasan todas las cosas buenas cada vez que patean desde cualquier lado de la cancha. Así que ojalá que eso siga así. Como vine diciendo también desde el partido que ganamos el otro día contra Estudiantes, ganando siempre es más fácil corregir, entonces yo creo que lo importante ahora, después de haber cerrado una semana muy positiva, no tanto, o sí, desde los resultados, pero más que nada también desde lo anímico, porque está claro que el resultado del otro día le dio otro aire a De Michelis, que ahora parece que es el ídolo de la gente, le dio otro aire a jugadores como Aliendro, como Echeverri, como Nacho Fernández, como a Armani, como a los referentes en su totalidad, dejando de lado obviamente la desgracia futbolística que vivió Paulo Díaz. Pero bueno, hay que aprovechar toda esa energía positiva y todo eso para poder ahora enfocarlo en un trabajo serio,
hacer una mini pretemporada y tratar de recuperar a varios de los jugadores que son importantes para el equipo, desde lo físico, para poder encarar lo que va a ser el comienzo de la Copa Libertadores y la etapa ya así de definición de esta Copa de la Liga. Copa de la Liga que me parece que River, por los rivales que están ahí dando vueltas, la tiene que pelear hasta llegar a la final, sin ninguna duda, lo digo esto. Y bueno, eso va a ser básicamente el objetivo para los dirigidos por De Michelis. Más allá de eso, como dije, ganando todo es más fácil y me parece que no hay que hacer tampoco mucho drama por el tema del gol que se comió Paulo Díaz, porque justamente el chileno venía siendo figura y es uno de los mejores jugadores de lo que va del certamen, así que tampoco hay que caerle para mucho, pero atención, tampoco podemos decir, ok, fue una casualidad. No, no es una casualidad cuando ya es algo que viene pasando reiteradas veces en el transcurso de distintos años. Dicho esto, cerrando esto, hoy obviamente un análisis un poco más corto de lo habitual, me duele lo que se está viendo en el fútbol argentino, lo que pasó con Independiente Riestra, donde muchos obviamente dicen triunfo histórico de Riestra. Para mí hubo algo raro ahí, para mí fue raro que Tevez no diera indicaciones en todo el partido, se fuera sin querer dar una charla. Me parece lamentable que después de esa reunión que existió en AFA con todos los presidentes, de repente tengan que salir a pedir disculpas, una carta de Banega, después disculpas también de varios dirigentes hablando o retractándose por dichos que habían tenido en las semanas previas con relación al arbitraje, y también las palabras de Jorge Brito, que si bien destaco que el presidente se mantuvo en su postura de decir que no le gustan este formato de campeonatos, como ya lo había hecho hace un par de meses, sí dijo que la gente debería dejar de poner mantos de sospecha en el arbitraje argentino, porque muchas veces no hay nada raro, sino que errores humanos. Es muy difícil creer que puede haber errores humanos, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, Huracán también termina perdiendo contra Barraca Central por un gol anulado en posición dudosa y un penal no cobrado. Estas cosas siguen pasando y lo peor de todo es que estas cosas siguen pasando con los mismos equipos. Entonces, por eso es que la gente pone el manto de sospecha. Entonces, a mí me parece que no hay que tomar a la gente por boluda. Las cosas son muy obvias. Y si bien uno no pide solidaridad con los Carlos Tevez, que en su momento cuando a Boca le regalaron la Copa Argentina robándole descaradamente a Central, Carlos Tevez fue uno de los que dijo esto se festeja igual porque no es problema nuestro si el árbitro se equivocó. Bueno, este es el problema, cuando nos chupa un huevo mientras pasa en otros lados y no en casa, pero si realmente queremos que todo esto cambie, bueno, entonces no hay que callarse la boca, hay que seguir hablando sin importar las consecuencias, porque si no te terminan poniendo de rodillas y no sos más que cómplice de lo que es este circo llamado fútbol argentino. Pero bueno, gente, quiero que me digan ustedes cómo vieron el partido, quiero que me digan ustedes cómo vieron estos cambios que metió De Michelis en relación a los partidos anteriores, si les gustó haber visto a Nacho Fernández y a Barco entrando en el segundo tiempo, y quiero que me digan si realmente se sienten confiados para encarar la Copa Libertadores o si creen que hay que trabajar y mucho. Desde ya les mando un abrazo muy grande, espero que terminen muy bien este domingo y que arranquen la semana con todo, porque al final de cuentas somos campeones, seguimos invictos y estamos primeros en el campeonato. Así que les mando un abrazo enorme, se cuidan. Antes que me olvide, no se vayan, pulgar para arriba si les gustó este video y suscríbanse si todavía no lo hicieron, ¿ok? Listo, cuídense, chao.